Voy a estarle compartiendo hoy de dos pasajes de la palabra de Dios. I'll be sharing with you today from two passages from the Word of God. Hechos 14, 8 al 10 es el primero que vamos a leer. Hechos 14, 8 al 10. Dice así: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó, diga conmigo, oyó. Este detallito es importante porque la fe viene por el oír. ¿Estamos entendiendo? Esto es importante. La fe viene por el oír. So dice que este cojo, dice, este oyó hablar a Pablo. Pablo está hablando la palabra de Dios. Dice, el cual, ahora la atención está en Pablo, no está en el cojo. Esto es importante. Una vez más, lo voy a decir así el 9. El cojo oyó hablar a Pablo. Pablo, fijando en el cojo sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Sí? Nada más le voy a hacer aquí una pregunta. ¿Cómo o qué es esto de que Pablo vio la fe del cojo? ¿Sí? Acts 14, 8 through 10, I'm reading it from the NIV. It says, in Lystra, there sat a man who was lame. He had been that way from birth. I'm reading it from the NIV. And had never walked. He, this is the lame man, listened to Paul. Now this little detail here is important because faith comes by hearing the word. Yes? It's not just, oh, he sat there and, well, you know, he was listening. No. You gotta see what's really going on. This lame man is listening. He's listening to Paul, but listen, he's listening to the voice of God. So este cojo está oyendo a Pablo, pero lo que está oyendo es la voz de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuche, y no estamos hablando nada más del texto, porque leí la Biblia. Eso no te hace un creyente. ¿Me está siguiendo? Okay. So then, this is how I'm gonna read verse 9. The lame man listened to Paul, because faith comes by hearing. So he just wasn't there listening. There was something else going on. And even though he's listening to Paul, he is hearing God's voice. Because faith comes by hearing God's voice through His Word. Yes? So then it says, as Paul was speaking, Paul, now the focus is on Paul.
It's moved away from the lame man, and now it is set on Paul. And it says, then Paul looked directly at the lame man. So it's like me looking at you right now. I'm looking at you. This is what Paul does. He sets his eyes on the lame man. He looks at him. And then it says, and Paul saw that he had faith to be healed. The question I'll make here is, how or what is this that Paul saw his faith? Do you understand? What is that? What happened? Because as the lame man is hearing, listen, catch this. As the lame man is hearing God's voice through Paul, that is happening in the spiritual. Like, this man is sitting there, he can't walk, and is listening. But something else is going on. Right? It's in the spiritual. When this man listens, now he has faith. How does that happen? And that's what I'm going to talk about today. How does that happen? But all of a sudden, this lame man has faith. Right? And this is the kicker. Paul sees it. And then when he sees that he has faith, Paul calls out to the lame man and tells him, stand up on your feet. And at that moment, the man jumped up and began to walk. What is going on? ¿Qué está sucediendo? Yes? Yeah. The other verse we're going to read is in 2 Corinthians 4, verses 17 through 18. La otra parte donde vamos a leer está en 2 Corintios 4, 17 y 18, y dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Diga esta parte conmigo. No mirando, quiero oírlo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven, las cosas que se ven son temporales. Dile bien ahí enseguida, estas están en la dimensión natural. Sigue repitiendo conmigo, pero las que no se ven son eternas. Dile bien ahí enseguida, estas están en la dimensión espiritual. ¿Sí? 2 Corinthians 4, 17 and 18, I'm reading it from the NET. It says, for our momentary light suffering is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. Because we are not looking at what can be seen, but at what cannot be seen. For what we can see, or what can be seen, is temporary. This is in the natural dimension. But what cannot be seen is eternal. This is in the spiritual dimension. And we are supposed to see what cannot be seen. We are supposed to be looking into, gazing into the supernatural, spiritual dimension of God. Yes? Nosotros debemos estar viendo adentro de
mirando, fijando nuestros ojos en la dimensión espiritual de Dios, en lo que no se ve en la natural. ¿Sí? Eso es lo que somos nosotros. En este mensaje de la palabra de Dios, voy a contestar qué es creer y qué es incredulidad. In this message of God's Word, I'm going to answer or define what is belief and what is unbelief. So when you ask someone, what is belief? If they know, they know. If they don't know, they don't know. And most people can't even define it. Y la mayoría de la gente no lo puede definir. Y hay una razón por ello. There's a reason why they can't define it. You'll know today why that is. Cuando alguien dice que cree en Dios o en cualquier cosa o cualquier otra cosa, ¿cómo llegó a ese momento de creer? ¿Creer es un sentimiento? ¿Creer es tener la información correcta? ¿Cómo sabemos que tenemos la información correcta? Las creencias se basan en la cultura, en la tradición, en la familia o en la religión. When someone says they believe in God or in anything else, how did they get to that moment of believing? Is it a feeling? Is it having the right information? How do you even know you have the right information? Are beliefs based on culture, family, tradition, or religion? Si digo que creo en algo, ¿por qué en ese algo? ¿Por qué no en otra cosa? ¿Por qué en eso? ¿Tú crees y yo creo que en eso? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Exactamente. Para que el acto de creer sea verdadero, genuino, real, o escuchen, y le va a sonar raro, pero incluyendo el no creer, también tiene que ser genuino, tiene que ser real, tiene que ser verdadero. Ahorita me va a entender, créame. Porque aún el que dice que no cree, ni tiene idea de lo que está hablando. Escuche, hay solo una clase de creencia. ¿Qué es creer? If I say I believe in something, why that something? If you say I believe in that, why that? Why not something else? What is it that gives you the right to be able to say, I believe in this, but I don't believe in this? Like, how did you get there? Right? Si tú dices, bueno, creo en esto, pero no creo en esto, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a ese momento? ¿Sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque la eternidad depende de creer o no creer. Debemos asegurarnos que entendemos qué es creer. Incluso también qué es no creer. Dios dice en su palabra, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo
Usted podrá decir, pues es que tienen que creer. Yo sé qué es creer. ¿Sí? ¿Qué es creer? Because eternity hangs on believing or not. We must make sure we understand what belief is. Come on. Yes, sir. Because God says in His Word, whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe stands condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. What does this mean? And see, you cannot understand this if you cannot define what belief is. Correct? Yeah. Right. In other words, you just can't believe to believe. If you know who Elon Musk is, let me see your hand. Si usted sabe quién es Elon Musk, levante su mano. Quiero ver su mano. ¿Sí? Ok. Elon Musk estuvo en una entrevista que le hicieron, aparentemente unos cristianos. Y al final, ¿verdad? Como todo buen cristiano, le preguntaron que si quería recibir a Cristo para que no se perdiera y no se fuera al infierno. Elon Musk les contesta y les dice, bueno, si... Y estoy parafraseando, quizás no voy a decir las palabras exactas, pero puedo ir a buscar la entrevista en YouTube. Salió en un programa que se llama The Babylonian Bee. ¿Sí? Y Elon Musk responde y dice, bueno, si recibir a Cristo es lo que me lleva al cielo y recibirlo no voy al infierno, yo lo recibo, yo lo quiero recibir. Escuche, y los idiotas bien contentos. ¿Usted cree que Elon Musk recibió a Cristo? No. Recibió y entró en acuerdo con una idea, con un concepto. ¿Sí me explico? Le voy a decir algo. No todo el que hace una profesión, nosotros decimos de fe, que recibió a Cristo, recibió a Cristo. ¿Quieren recibir a Cristo? Sí. Algunos reciben a Cristo ya para que te calles. Cómo quisiera que alguien me estuviera entendiendo ahorita. Tu familia, tus conocidos, y ya para que se calle voy a recibir a Cristo. Ok, para que ya no me digan nada. Right? Ahora usted sígalo haciendo. Porque en una de esas, escuche, algo real va a suceder. ¿Sí me explico? Pero no todo el que recibe a Cristo hace la profesión de fe, Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti, Usted ya sabe. No todos los que hacen esa oración creen. Escuchen lo que le estoy diciendo. Ahorita al final todo esto va a tener sentido. Y muchos que lo hacen se van bien contentos, se van bien felices. Recibí a Cristo. Puede que sí, puede que no. Por algo. Escucha, mira lo que te estoy por aventar ahorita. ¿Vistes su fe?
¿Viste su fe? ¿O nomás querías que hiciera el ejercicio de repetir la oración? Sí sabe que la palabra de Dios dice, el que viene a mí no viene si el Padre no le trae. Wow. Powerful. ¿Sí? Yep. Exacto. No estoy enojado, Juan Carlos. Así predico. ¿Qué es creer? So what is belief? You believed. Listen, when you believed, you didn't even know anything. Who am I talking to? Let me see your hand. When you first believed, you were clueless. You didn't even know anything. And now you're here as a believer. Well, how did you get there? What happened? Why do you have that right to call yourself a believer? But yet you're here. And like, for some reason, you keep believing. Right? Am I making sense to anybody? Well, keep listening, I'm serious. Usted está aquí porque creyó. ¿Por qué creyó? Usted ni sabía nada. ¿Sí saben que una vez entró la mamá de Jessica cuando estábamos allá en Fort Boulevard la segunda vez? Entró, voy a exagerar un poquito, y abre la puerta y entra. Y está llore. ¿Verdad que sí? ¿Y saben qué dijo? No sé por qué estoy aquí. No sé por qué vine. Pero creyó. ¿Sí? Empezamos entendiendo que creer, fe, confianza e incredulidad no son ideas o conceptos que el hombre puede usar para decir que cree o que es incrédulo. Escuchen, o sea, estoy diciendo esto, no nada más porque sabes decir no creo, quiere decir que no crees. Ni tampoco porque sabes decir, porque ya sabes hablar y dices creo, no por eso significa que crees. No porque tenemos esas palabras en los diccionarios o en nuestro vocabulario significa que creemos o que somos incrédulos. Porque estas dos van de la mano. ¿Qué es lo que te convierte en un incrédulo? ¿Qué es lo que te convierte en un creyente? ¿Sí? So we begin by understanding that belief, faith, trust, and unbelief, because they're antithetical to each other. One is on one side, the other is on the other side, and that's always the way it is. If you believe, you're going to have unbelief on the other side, right? If you have unbelief, you're going to have belief on the other side as well. So these are not ideas or concepts, right? I began by saying, I don't think I said it in English, that Elon Musk apparently received Christ as his Savior. He was on the Babylonian Bee, and he was getting interviewed, right? And apparently these guys are Christian, and you know, I think, am I right? I've heard. Aaron? And at some point in the interview, they tell Elon Musk, you know, would you like to receive Christ as your Savior? And I'm totally paraphrasing. I don't remember the exact words of the interview. But it's like, do you want to receive Christ as your Savior, you know, so that you can go to heaven and not go to hell? And Elon Musk jumped on it, and he said, well, yes, you know, I'll receive Christ if it means me going to heaven. Right? Or not going to hell. Right? So apparently Elon Musk accepted Christ. And I'm going to say it in English too because I say it in Spanish. And these idiots, they get all happy and content because Elon Musk received Christ.
No, he didn't. He agreed on an idea. He agreed on a concept. Right? Like logic. It's like, well, yeah. I mean, if receiving Christ as my Savior keeps me from going to hell, and receiving Christ as my Savior gets me into heaven, I mean, he almost could have said, hell yeah, I'll receive Christ as my Savior. Well, yeah, duh. You see what I'm saying? It was an idea for him. It was an idea to him. But then all of a sudden, it's like, it's all over Twitter, it's all over the news. Elon Musk receives Christ as the Savior. Wow. And you can't even define what belief is. Most people can't even define it. La mayoría de la gente ni puede definir qué es creer o qué es incredulidad. Porque para estos dos estados espirituales se necesita a Dios. Escuche, creer y no creer es un estado espiritual. No es un estado intelectual. Es un estado espiritual. ¿Sí? Y se lo voy a repetir otra vez. Porque para creer y para no creer se necesita a Dios. El que cree ya está en un estado espiritual y por eso no está condenado. Y el que no cree también está en un estado espiritual y ya está condenado. So, no es tan simple decir creo o no creo, porque sabemos estas palabras. So most people can't even define what belief is or what unbelief is, because these are two spiritual states that need God. Look, you see it all over the place. Why do you argue, believers or others tell atheists, why do you argue against a God that doesn't exist? Why even bother with that position? Right? The thing is, you need God to be able to say He doesn't exist. Right? It's kind of like the same idea, but keep listening. So to believe, because it's a spiritual state, it's not an intellectual state. Listen, to believe and not to believe is a spiritual state. It is not an intellectual state. So to believe is to already be in a spiritual state, and therefore you are not condemned. And the one that doesn't believe is also in a spiritual state, but is already condemned. So it's not just as simple as saying, well, I believe, yes, I believe. Or to say, no, I don't believe. Just because you know those words, or because you think you have the reasons to either believe or not believe. Ahora, si por creer o no creer, Dios determina la eternidad del hombre en el cielo o en el infierno. Porque mire lo que dice: el que cree tiene vida eterna. El que no cree ya es condenado porque no creyó. ¡Wow! O sea, mi vida eterna pende de esto. Entonces es como que debería asegurarme que es creer, ¿no? Y también que es no creer. Porque de ahí pende mi eternidad. O en el cielo o en el infierno. Y la cosa es que si tú dices que crees,
Dios sabe si crees o no. No porque, escucha, no tiene nada que ver con tu sinceridad. Los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová son súper mega sinceros, aún más de los cristianos. El católico, no le estoy echando a nadie. Lo que estoy diciendo es que no es tu sinceridad la que te salva. Dios no te ve y dice, oh, qué sincero. No. Hay una razón por la cual Él sabe si tú crees o no crees. Es más que sinceridad, es más que un sentimiento. ¿Sí? If by believing or not believing, oh, bueno. Déjame termino esta parte. Si por creer o no creer Dios determina la eternidad del hombre en el cielo o en el infierno, algo espiritual toma lugar para que el hombre crea y también para que no crea, porque Dios está donde no se ve. De donde no se ve, Dios condena y Dios justifica. Escuchen, donde Dios está, donde no se ve, de ahí justifica y de ahí condena. De donde no se ve. Entonces dirías tú, oye Dios, digo, ¿no tuviera que poder verte para creer? ¿Qué no dicen eso muchos? Pues que se manifieste Dios, que se muestre, y creo en Él. ¿Te consta? ¿Sí sabes cuántos vieron a Dios y no creyeron? Vayan al Apocalipsis, vaya a ver cómo termina todo. Va a haber hombres que van a ver a Dios y lo van a maldecir. A nadie le puede constar, si yo lo viera, yo creería. No, ahorita vamos a ver por qué. Porque alguien cree y porque alguien no cree. Escuchen. Pero esta parte sí es importante. Entonces, si Dios condena o justifica de donde no se ve, ese es su lugar, esa es su dimensión espiritual. Yo tengo que poder verlo. ¿Sí? Ok. If by believing or not believing, God determines man's eternity in heaven or in hell, something spiritual takes place in order for man to believe and to not believe. Because God is where He is not seen. So it's from that place where God is not seen that He justifies or condemns. From that place where He's not seen. Meaning that for me to be judgeable, for me to be in a condition where now I can be judged, it means I have had to see something. Are you following me? We're getting closer, right? Quiere decir que si en base a creer o no creer es lo que me hace juzgable. O sea, un niño cuando nace no es juzgable. When a baby is born, it's not judgeable. Totally not judgeable. Hasn't seen anything. Doesn't know anything. Cuando nace un bebé no es juzgable. Es santo, es limpio, no sabe, no entiende. Dios no lo puede juzgar. ¿Estamos entendiendo? Sí. Cuando ya soy adulto y de creer o no creer, Dios me juzga. Hay algo ahí que me metió dentro de una condición donde ahora soy juzgable. Muchas veces decimos, como adultos, y robaste y si no te arrepientes,
te vas a ir al infierno porque ya pecaste. Intelectualmente lo podemos entender, no está bien robar, no debemos robar, ¿verdad? Pero es más que eso. ¿Sabe lo que dice un luciferiano? Un luciferiano dice: haz lo que tú quieras hacer, tú eres responsable de ti mismo, pero si te cachan, vas a tener que pagar las consecuencias. Una vez yo estaba platicando con alguien que traía más o menos esa idea y le dije: lo que tú estás diciendo es que ojalá y Dios no exista y ojalá que no te cachen. Dijo: pues sí, ojalá. Right? Porque Dios está donde no se ve y es de ahí de donde juzga la eternidad del hombre. Entonces, escuchen, póngase de pie para esto. El que después necesite una copia de estas notas, pídaselo a la hermana Ivy, acérquese ahí. Ahora le voy a pedir un favor. A veces piden una copia y no dan seguimiento. Den seguimiento, porque si me dicen: pastor, son 10 copias y las imprimo, y a veces se les olvida que pidieron una copia. Entonces, dé seguimiento a la hermana Ivy. Si yo no le he dado las copias, ella me va a recordar: pastor, me están recordando de las copias. Es importante, amén. Escuche, déjeme se lo desgloso una vez más, porque yo sé que están recibiendo mucha información. Y créanme que no fue fácil escribir esto así, ¿okay? De que yo crea o no crea, depende de mi eternidad. O en el cielo o en el infierno. Pero tengo que saber qué es creer. Porque ¿por qué creo en esto y en esto no? ¿Cómo sé lo que debo creer? Right? Pero de eso depende mi eternidad. Dios me juzga de un lugar donde no se ve, ¿verdad? Entonces, para yo poder creer, tengo que poder ver en donde no se ve. ¿Está oyendo? Muy bien. ¿Sí? El medio que Dios usa para hacernos creer y no creer es la revelación de sí mismo. Ahorita ustedes vieron a mi nieta, como el Espíritu Santo vino sobre ella desde que empezamos a adorar. Escuchen, desde que empezamos a adorar, right? Ella ahorita no está entendiendo nada de esto, no tiene el entendimiento de lo que le acaba de suceder. Todo lo que ella sabe es que empezó a sentir lo que empezó a sentir. ¿Y sabe qué estaba sucediendo? Que en su espíritu ella está viendo ya lo que no se ve. Sí, amén. ¿Sí me explico? Y se prestó a lo que estaba sucediendo. De todo lo único que hice fue que me le acerqué y le dije: cuando sientas pasar al frente, pasa, no te dé vergüenza. Y me retiré, fue todo. Usted ya vio lo demás que hizo Dios. Pero el medio que Dios usa para hacernos creer y no creer es la revelación de sí mismo. La única razón que usted está aquí, Pablo, el esposo de Talía, dice: fuego, me estoy quemando, no sé qué está pasando. Él estaba en la planta alta, ella estaba abajo orando. Pablo ni le estaba sirviendo a Dios, no quería nada con Dios, y de pronto baja que siente un calor insoportable que no puede resistir. O sea, él no va a usar esto para definirlo porque no tenía el entendimiento, pero lo que Dios estaba haciendo es que de donde no se ve, se estaba manifestando en él donde se ve. Y Pablo, sin saberlo, ya estaba viendo lo que no se ve.
¿Está escuchando? Ajá. Okay. Because God is where He is not seen, and it is from there that He judges man's eternity, or justifies man, right, or condemns man. The means God uses to make us believe or not believe is the revelation of Himself. That has to happen for me to either be a believer or be an unbeliever. God has to be there. Once that happens, now I am judgeable. Once He reveals Himself to me, I am now judgeable. Because I have seen what is not seen. Yes? Make sense? Amen. Ocupa su lugar. So, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Creer es el resultado, escuchen, creer es el resultado de la revelación y persuasión de Dios a nuestro espíritu y corazón que Él existe, número uno, combinado, esta es la grande, con la decisión de obedecer a la revelación de Él mismo. Una vez que obedezco a la revelación de Dios de sí mismo, puedo decir, creo. Mientras no puedes decir por decir, como Elon Musk, que crees. Tú no puedes creer si no has visto nada. ¿Está escuchando? Una vez más, ¿qué es creer? Creer es cuando Dios se revela a sí mismo a ti y te persuade. He persuades you en tu espíritu y en tu corazón que Él es real, y luego tú obedeces a esa revelación. Eso es creer. Ya tienes una razón para creer. Cuando tú obedeces, ahora puedes decir, creo. Mientras, no puedes. No puedes, escuche. What is belief? Belief is the result of God's revelation and persuasion to our spirit and heart that He exists, number one. Then it's combined with the decision to obey the revelation of Himself. Once I obey God's revelation of Himself, I can say, I believe. You have to obey the revelation and persuasion of God to your heart and to your spirit to be able to say, I believe. That is what belief is. Now listen. Para ser incrédulo, también se necesita a Dios. No creer es el resultado de la revelación y persuasión de Dios a nuestro espíritu y corazón que Él existe, combinado con la decisión de no creer la revelación de Dios de sí mismo. Una vez que desobedezco la revelación de Dios de sí mismo, ahora ya puedo decir que soy un incrédulo en verdad. Soy alguien que dice, pues yo no creo porque pues no he visto a Dios. Realmente no sabe lo que está diciendo. No es un incrédulo genuino. Right? Déjese lo explico así una vez más. Si yo digo que creo, escuchen, si yo digo que creo, es porque ya vi lo que no se ve. ¿Me escuchan? Y cuando soy un incrédulo, cuando alguien es incrédulo, en verdad, aún el que dice que no cree es ignorante.
de lo que está diciendo. So even someone that says I don't believe, I'm an unbeliever, I'm an atheist, he's really ignorant. Unless he can really say, because I've seen what is not seen. And I decided to disobey. And I decided to rebel against it. Now he can say he's an unbeliever. Right? Why? Because there has to be an object. There has to be something that you're seeing and you're rebelling against it and you're deciding, I will not believe. Even though I'm seeing it. People just think that by default of you seeing something. You know who should be the first believers? If you want to think about it. All the people that are messing with the occult. They should be the first ones to drop everything and run to God. Because they're seeing what is not seen. Yeah. Because that's also there. Are you listening? So you have to be able to see what is not seen to either be a believer or be an unbeliever. And what that depends on is whether you obey or disobey, receive or rebel against that vision, against that manifestation of God in your life. Right? The Apostle Paul said, I was not rebellious to the vision when he saw it. I was not rebellious to the vision. But guess what? If he sees it, and he's seeing a vision, he's seeing into the dimensional realm of God. If he sees it, and he says, no, I will not obey, he becomes an unbeliever. Because you gotta have something to rebel against. That's right. You gotta see something to rebel against. If you have not seen anything, feel free to tell people, well, you're like a rebellious without a cause. You're a rebel, but you really haven't seen anything. Ask them, you don't believe? No, I don't believe. Oh, wow. So what did you see? Ask them, so what did you see? See what they tell you. The moment they say, what do you mean? You tell them, man, you don't even know what you're talking about then. Hold on, God will still look for you. God will still talk to you. So creer o no creer, Dios tiene que estar ahí. Porque tienes que recibirlo o tienes que poder rechazarlo. Aún para ser incrédulo, tú tienes que poder haber visto algo. So, si alguien dice, no, yo no creo, pregúntale, ¿en serio no crees? No, no creo. ¿Qué vistes? ¿Qué vistes que te dijo, no creo? Escucha, porque desobedecer es rebelión. Pero, ¿contra qué te estás rebelando si no estás viendo nada? ¿Sí? Quiere decir que aún para ser incrédulo, y quizás suene raro, para tener el derecho de decir, de llamarse incrédulo, significa que tú ya vistes donde no se ve. ¿Sí me explico? No lo hago todo el tiempo, pero yo a veces sí me acerco y le pregunto a personas que están tatuados o traen tatuajes, y no, especialmente cuando es la calavera o el 666 o algo así, les pregunto, ¿qué te da el derecho de tatuarte 666? O sea, ¿dónde está tu credibilidad de que te pudiste marcar 666? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué te hace creíble con el 666? ¿Sí me explico? La respuesta obviamente más tonta, ¿no?, de poder contestar es decir, es que me gustó. Really, es que me gustó. Cuando un hijo o una hija se le acerca y me quiero tatuar, ¿qué te quieres tatuar? ¿Por qué? Ay, pues esta rosita, ¿por qué? Pues es que me gustó. No. Creer es ser no rebelde a la revelación de Dios. No creer es ser rebelde a la revelación de Dios. Algo tuviste que haber visto.
So, ni deje que alguien se llame incrédulo si no ha visto nada, que no se dé ese derecho, que se calle hasta que no haya visto algo. Hallelujah. Entonces ya es juzgable. Mientras, y Dios va a seguir teniendo misericordia, le va a seguir hablando. So to believe is not to be rebellious to God's revelation. To unbelieve is to rebel against God's revelation. In other words, even to be an unbeliever, you have had to have seen something. Then you rebelled against it. Listen, you cannot rebel against something you don't even believe is there. Doesn't that make sense? Yeah. Right? You cannot rebel against something you don't even believe is there. What kind of delusional, fantastical game are you playing? Who's really the delusional one here? I mean, because they think we're crazy, right? No, but you're rebelling against something you deny exists. How does that work? It doesn't. Entonces nadie puede decir que cree o que no cree sin Dios. El hombre tiene que poder ver lo que no se ve para aceptarlo o rechazarlo. Estos dos estados espirituales son el producto de la respuesta del hombre a la revelación de Dios de sí mismo. ¿Cómo va a responder el hombre? ¿Responde obedeciendo o responde desobedeciendo? ¿Responde aceptándolo, rindiéndose y sometiéndose o responde revelándose a lo que Dios le está hablando? ¿Se acuerdan que el rey Agripa, creo que dijo una vez: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano? ¿Sabe lo que pasó con el rey Agripa? Que vio algo y decidió rebelarse en contra de lo que Dios le estaba mostrando. So no one can say they believe or not believe without God. Man has to be able to accept or reject what is not seen. These two spiritual states are the product of man's response to God's revelation of himself. So when God reveals himself to you, what makes you a believer is that you accept it, you believe, you obey, you surrender. What makes you an unbeliever is that what you're seeing, you reject it, you rebel against it, you disobey. Now you can call yourself an unbeliever. Now you can. If you have not seen anything, you cannot. Voy a cerrar con esto. Lea conmigo una vez más Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. ¿Sí estamos entendiendo qué es creer? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo lo que es no creer? Amén. Porque mire, si no entendemos qué es creer, no vamos a entender Hebreos 11:1. Y la cosa es que lo citamos tanto y a veces ni sabemos lo que realmente está diciendo, ¿verdad? Pero vamos a verlo. Hebreos 11:1. Yo la voy a leer de la Biblia del Jubileo, no la voy a leer de la Valera, de la Biblia del Jubileo. Y dice así: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración, diga conmigo demostración. Mire el lenguaje aquí. La demostración de las cosas que no se ven. Diga conmigo, las cosas que no se ven están siendo demostradas. Listen. Las cosas que no se ven están siendo demostradas. Eso es fe. ¿Qué está sucediendo aquí? Hebrews 11:1, I'm reading it from the NKJV, says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence, or one of the Spanish versions that we have says, or demonstration of things not seen. So what you see, what you find here in Hebrews 11:1 is that the things that are not seen are being demonstrated. They're being shown. Yes? Okay. Escucha. La razón que tienes fe y crees es
porque estás obedeciendo a lo que Dios te está revelando o demostrando. ¿Sí? Lo que no se ve. Right? Dios te está permitiendo ver adentro de su dimensión espiritual, porque tienes que ver lo que no se ve. So the reason you have faith and believe is because you are obeying what God is revealing to you. God is allowing you to see into His spiritual dimension. La razón que tienes fe es porque oíste la voz de Dios. So cuando tú dices, escucha, cuando tú dices, si tú vienes y me dices, pastor, yo tengo mucha fe, lo primero que le voy a preguntar es, ¿qué oíste y qué viste? Aleluya. Porque si no has visto nada y no has oído nada, no debes decir que tienes fe. Porque la fe no puede salir de tu cabeza. La fe no puede salir de tu mente. La fe no puede salir de tu intelecto. La fe no puede salir porque para ti suena lógico. ¿Estás escuchando? No. Así no es como funciona. Porque la fe viene por oír a Dios. Right? Tienes fe porque Dios te lo reveló, Dios te lo demostró, y estás viendo lo que no se ve. Y tienes fe porque estás obedeciendo a lo que Dios te está revelando. ¿Verdad que sí? Mire, el Señor está caminando sobre el agua, ¿verdad que sí? Y los discípulos lo ven. Y luego Pedro le grita al Señor: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a donde tú estás. ¿Y qué le dice el Señor? Ven. ¿Verdad que sí? Pedro se sale del barco y empieza a caminar sobre el agua. Inicialmente le creyó. ¡Wow! Pedro, estoy caminando sobre el agua. Right? Pero Satanás siempre te va a pelear tu fe. ¿Verdad que sí? Si Jesús le dijo ven, mire lo que dijo Pedro, sus propias palabras: Señor, si eres tú, haz que vaya a donde tú estás. Si Pedro sigue creyendo, ¿hubiera llegado? Sí. Pero dejó de creer. Puso sus ojos en la tormenta. Puso sus ojos en todo lo otro que estaba alrededor de él y se empieza a hundir. Señor, sálvame que perezco. Así nos pasa, ¿verdad? Nosotros nos ha sacado Dios de tantas, y cuando se presenta la lucha y la prueba, decimos nosotros: no, hombre, ahorita el diablo vas a ver que esto y que el otro, y se pasa una semana y se pasan 2 semanas y no vemos respuestas del cielo, no está pasando nada, las cosas se están empeorando, me duele más, se siente más, me siento más oprimido, ya me estoy deprimiendo, ya me está dando miedo, ya no sé qué va a pasar, creo que me voy a arruinar. Señor, sálvame que perezco. Santo. Ayúdame. ¿Y cuántas veces no has caminado ya sobre el agua? ¿Verdad que sí? Oh, yeah. Oh, yeah. Tengo un dolorcito por aquí, un dolorcito por allá. Vas al doctor, tienes cáncer. ¡Sálvame, Señor, que perezco! The reason you have faith is because you heard God. Because faith comes by hearing God's voice. There is no other way. Man cannot have faith without God. You need His voice and you need His presence to be able to have faith. When man talks about faith, they talk about it as an idea, as a concept. The demonic side of that is that they think they have the power of faith within themselves to be able to create whatever it is that they can create, because the faith emanates from them. And that's a lie from hell. You need God
to have faith, and you even need Him to be an unbeliever. If you're not seeing anything, all you're using are concepts and ideas you convinced yourself of. You have faith because God revealed it to you, or Himself to you. Whatever it is that you're seeing what is not seen. And you have faith because you're obeying what He is revealing to you. Dice la palabra de Dios, el que se acerca a Dios, acérquese creyendo que le hay, que Él existe. Porque Él es galardonador, ¿verdad?, de los que creen en Él. Escucha, tú no puedes manifestar a Dios, tú no puedes sacar a Dios de la dimensión invisible. Tú no puedes sacar a Dios para que sea visto con la razón, lógica, intelecto o tu mente. Dios no responde a tu mente, Dios no responde a tu lógica. La única forma que Él sale de lo invisible es porque Él se manifestó a sí mismo, a ti, y te está permitiendo verlo. Esa es la forma que Dios sabe si tú crees o no crees. Haz de cuenta que Dios escucha a mucha gente decir, yo creo, y Dios voltea y le hace, ¿tú crees? Ni te he dejado ver nada, ni me he manifestado. No te he dejado ver lo que no se ve. ¿Cómo que crees? Ni siquiera eres incrédulo tampoco, porque ni la oportunidad de rechazarme te he dado, ni la oportunidad de revelarte te he dado. Tú no has visto nada, te estoy aguardando, pero sí se va a manifestar, tarde que temprano. Tarde que temprano, escuche, tarde que temprano, aunque sea en el hecho de muerte, pero va a haber lo que no se ve. Solo puedes hacer que Dios se manifieste con tu mente. No lo puedes hacer visible de lo invisible, porque un argumento lógico te convenció. Si Dios no te persuade, si no es Él mismo viniendo a permitirte ver lo que no se ve, tú no sabes nada. No puedes decir ni creo, y no puedes decir tampoco que no crees. No has visto nada. Eres un rebelde sin causa, eres un rebelde sin vista, eres un creyente que no ha visto nada. Y en la iglesia tenemos a creyentes incrédulos. Dios se manifieste a nosotros más. You can't manifest God from or bring Him out of where He can't be seen with reason, logic, or intellect. You can't make God manifest Himself with your mind. You can't make Him visible from the invisible because you use a logical argument and you're convincing yourself intellectually that He exists. If God does not persuade you, if God does not reveal Himself to you, you have not seen anything. You cannot call yourself a believer, and you cannot call yourself an unbeliever. Así es que escuche para que, no solo para que ya tenga un poquito más paz con usted, y para que el enemigo no lo pueda atormentar con lo siguiente, porque a veces así sucede. Cuando usted ya entiende esto de la misma manera, cuando sea testigo del poder de Dios, cuando usted esté hablando con alguien de Cristo, lo está evangelizando, no trate de proyectar a Dios en la mente de la gente. No trate de convencerlos con un argumento. El Espíritu Santo no te necesita para convencer a alguien más de su pecado. Usted hábleles de Cristo, déles la palabra, pero no va a ser usted quien persuada, no va a ser usted quien convenza. Va a ser, si Dios le permite a esa persona oír su voz a través de la tuya.
Y no, viene Satanás. No, compa. No, tú estás bien mal. Tú le hablas a la gente y nadie recibe a Cristo. Nadie. Yo no sé ni para qué pierdes el tiempo hablándole a la gente de Cristo. Y no, con eso tú ya debes saber que te quiere callar, ¿right? Escucha, porque tarde que temprano Dios te va a poner de frente a aquel que sí le va a permitir ver lo que no se ve. Aleluya. ¿Está escuchando? Yes. Quiere decir que quien va a hacer que ellos vean lo que no ven, no eres tú. No es tu educación. No es todo lo que sabes. Sígase preparando, pero entienda quién realmente es quien convence al mundo de su pecado. Aleluya. Que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Él es el que lo hace, no usted, no yo. Él es el que les tiene que abrir los ojos. Ya son juzgables cuando sí han visto y están en desobediencia y no hacen lo que saben que deben hacer. Ya son juzgables ante Dios. In the same way, when you're a witness of God's power in existence to someone else, when you evangelize someone, that's what we call it. Don't try to project God into people's minds. The Holy Spirit doesn't need you to persuade them or convince them. He's the one that does it. And listen, when God decides, there's moments when you're speaking that the person begins to hear God's voice through yours. Not yours. Now they're listening to God. Amen. Because that's how faith comes. By listening to God. So you speak God's word to them because it contains His presence and His voice. But let God reveal Himself to them. Don't force them. Don't force them to do the prayer. Jesus, I receive you as my Savior. No. Listen, I'm going to finish. I'm going to stop here because I can go for another hour. Listen. And this is a big one right here. The Word of God says that faith is a spirit. La palabra de Dios dice en Corintios, habla del espíritu de fe. La fe es un espíritu. Right? Y escuche, cuando yo estoy aquí y puedo ver lo que no se ve, ¿a dónde estoy viendo? No diga lo mismo, pues a donde no se ve, pastor. No. Si estoy aquí yo y veo lo que no se ve, ¿a dónde se me está permitiendo ver? A otra dimensión, a la dimensión de Dios. Lo que no se ve está en la dimensión de Dios. No se ve. Si lo puedo ver, es que ya estoy viendo en otra dimensión. Déjeme acabar con esto. Voy a terminar con esto. Está un cojo ahí. Está sentado y está oyendo a Pablo. En un momento de estar oyendo, ese cojo empieza a oír la voz de Dios. Porque la fe viene por el oír. ¿Estamos oyendo? Right? Hay un momento ahí donde Pablo está hablando. Él todavía está predicando. Él todavía está compartiendo, Pablo. Y de pronto Pablo voltea con el cojo, lo mira y se le queda mirando. Y sucede esto. Dice la Escritura, y Pablo ve que el cojo tiene fe. Oh my God. So, imagínense esto. Yo no sé dónde estaban reunidos. Nomás dice que en Listra. Y de pronto trajeron el cojo, ¿verdad? Obvio, no puede andar. Lo trajeron y lo sentaron. Yo creo que cuando estaban todos llegando, ¿verdad? Se vieron y
al otro, se saludaron, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera. Pablo no vio nada. Nada, normal. ¿Verdad que sí? Algo pasó cuando él está compartiendo que voltea y ve al cojo y dice, wow. Mire. Y Pablo viendo que tenía fe. How does that happen? ¿Cómo ves que alguien tiene fe? So, si Pablo estaba viendo lo que no se ve, ¿qué estaba viendo Pablo? Ahorita lo dijeron. ¿Cómo? La fe, que es espíritu, se mueve en la dimensión de Dios. So, cuando Pablo ve que él tiene fe, lo está viendo en esa dimensión. Dile a alguien más, dile, este es otro nivel de fe. Dile, este es otro nivel de fe. Wow. ¿Te imaginas que puedes ver a alguien y ves que tiene fe? Pero también puedes ver a alguien y ver que no tiene fe. ¿Me explico? Dios nos quiere llevar a otros niveles de fe, donde podamos ver quién tiene fe y quién no tiene fe. Ya de cuenta que Pablo no se esperó. So, Pablo está compartiendo, voltea, ve que tiene fe y luego él le dice, levántate. Porque no vaya a ser que venga Satanás y quiera interceptarlo, porque es lo que hace. Así como hizo que Pedro se empezara a hundir. Right? Viendo que tenía fe, inmediatamente le dice, levántate. Cuando lee la historia de Pedro, del cojo que se ponía a la iglesia ahí, que se llamaba La Hermosa, y ahí lo ponían siempre. Se ponía a pedir dinero. Y dice, y Pedro, fijando en él los ojos, le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Pedro vio algo. Escuche, Pedro lo vio brincando, saltando, caminando, corriendo, y Pedro no se esperó. No voy a dejar que se me meta otra imagen, no voy a dejar que entre otra imaginación a mi mente, y le dice, levántate. Y ese cojo empieza a caminar, a saltar y a brincar, así como Pedro lo vio en la dimensión haciendo eso. Glory. Aleluya. Mira, alguien enseguida, tienes que ver algo. Tienes que ver algo. Sombra de Pedro. No nada más se trata de decir por decir. So I'm just going to say this briefly in English. I'm not going to go that long. So you have a lame man, and he came in. He's there with the people. I would assume Paul had seen him before. When he came in, when everybody's coming in, he may have drawn some attention because he couldn't walk, so he was carried in. And as he is sat down, right? Then Paul, says, "Let's begin." I'll be reading from, the prophet so and so maybe, and Paul starts speaking. Somewhere in that moment, the lame man is no longer hearing Paul. He is now hearing God. Because faith comes by hearing the word of God. So now the lame man is hearing God's voice. Paul keeps talking. Paul keeps sharing. All of a sudden, Paul looks at the lame man, and now he looks different. He's not the same
Either you see it or you don't. Either you see that somebody has faith or you don't. The day you see that somebody has faith, now you know, or you'll know what that looks like. Right? It's like, I can tell you for myself, I know when God's going to do something because I go and I talk. I go and I say it. I don't wait. I can't wait. I don't say, well, I'll just after the service. Oh no. It's like, something's happening there. Go now. You see what I mean? So all of a sudden, Paul sees, you gotta catch this. Let me say it slow. Paul sees the man's faith. Paul sees the lame man's faith. That only happens when you see what is not seen. And immediately he goes up to him and says, get up. And he gets up. Wow. That's why when you feel something from God, don't sit there and think about it. Well, I feel I should go up to the altar, but I'm embarrassed. People are looking at me. Really? You know, if you don't come up, that makes you an unbeliever. Because you're already seeing something. That makes you judgeable. You gotta think about that. In Jesus' name. No, close it. Póngase de pie. Todos aquí tienen una medida de fe. Everybody here has a measure of faith. La palabra dice que todos reciben una medida. El griego es metro, una medida de fe. Unos creen mucho, unos creen menos, pero es fe. Y Dios te va a hacer responsable de esa medida. Everybody here has a measure of faith. The word measure in the Greek is metron, which is where the word meter comes from, which is a term of measurement. Some have a lot more faith, some have less faith, but it is a measure. And the Word of God tells us that we should act on that measure of faith. Y la palabra de Dios nos dice que debemos actuar en ese nivel de fe. So Dios te va a ser responsable por ese nivel de fe que te ha dado. So lo que tú ya sabes de parte de Dios, tú debes estar viviendo en ella. Porque ya lo viste. So whatever you have seen at that level of that measure, you are judgeable for it, you're responsible for it. And you need to be moving, doing something at that level, at that measure. Even if you think it's not a lot, listen, it's a measure. And it was given to you. And you've seen it. Plus other things you've already seen God do. You are so responsible, it's not even funny. But you're the one that has to act on it. So tú eres el que tiene que moverse aún en ese nivel de fe que tengas. Por tan pequeña que tú creas que sea, tú ya eres responsable, Dios te hace responsable. ¿Cómo haces crecer la fe? Tienes que estar, si la fe viene por el oír, la palabra de Dios. Si tú no estás pasando tiempo en la palabra, tu fe no va a crecer. How do you make your faith grow? If you're not spending time in the Word, your faith is not going to grow. Because faith comes by hearing God's Word. And listen, it's not just about reading. I'm going to read it. No. Because as you read, God is there. And He'll start speaking to you. He'll start manifesting Himself to you. So you know what you say when you don't want to read or you don't make the time? This is what you're saying. God, I do not care for your presence.
and I do not care for your voice. That's what you're saying. So cuando tú no lees, no haces el tiempo para leer la palabra de Dios, ¿sabes lo que estás diciendo? Dios, no me interesa mucho tu presencia y no me interesa mucho oír tu voz. Voy a pasar más tiempo con el PlayStation. ¿Sí? ¿Quiere aumentar su fe? Lea. Pase tiempo con Dios en su palabra. Número 2, ¿cómo aumentas tu fe? ¿Cómo la haces crecer? Pasa tiempo en oración buscando al Dios que puede aumentar tu nivel de fe. And what's the other way? You spend time in prayer, seeking the Spirit of God, the one that could increase your faith. That's how you do it. Very, very important. You want to see what is not seen? You have to seek God. ¿Quieres ver lo que no se ve? Tienes que buscar de Dios. Él es el único que te lo puede mostrar. Nadie más puede. Solamente Él. Eso es algo que necesitas hacer. Y escuche, ¿qué es lo que te mantiene como un hombre o una mujer de fe? No solo las cosas que acabo de decir. Imagínate esto, que tú eres un hombre y una mujer de fe, que la mayoría del tiempo, si es que no todo el tiempo, se mueve en esa dimensión que no se ve. Quiero que piensen en eso. ¿Qué es lo que te puede hacer un hombre de fe o mujer de fe inconmovible? Que tú vives y te mueves más en esa dimensión de fe, en aquello que no se ve, que en cualquier otro lugar. Pastor, no es posible. Empiece a cambiar esa forma de pensar, porque quizás esa es la que lo está deteniendo. Nunca diga que esto no es posible o esto otro no es posible. Todo es posible para el que cree, para el que ve, para el que se le está revelando. ¿Sí me explico? Sí, amén. En el nombre de Jesús. Levante sus manos, vamos a orar. Después de que apague el teléfono. Whose phone is that? Ah, ok, ya salió. Padre, tú nos has llamado a ver lo que no se ve. Father, you have called us to see what is not seen. We understand that belief is seeing what is not seen and obeying it. For you persuade us through that revelation. Padre, entendemos que creer es ver lo que no se ve y que obedecemos lo que tú nos permites ver por medio de la revelación que nos das. Pedimos que nos abras más a aquello que no se ve. Father, we ask that you open us even more to that which is not seen, so that we can truly be a people that see what is not seen. Para que podamos ser una gente en verdad que ve lo que no se ve. Porque si no vemos, no tenemos nada que hacer. Because if we don't see, we have nothing to do. Show us. Show us, Father. Muéstranos, Señor.
ábrenos tus dimensiones. Open for us your dimensions. Show them to us. Reveal them to us. Revélanoslas a todos nosotros, para poder ver fe, para poder ver incredulidad, to be able to see faith, to be able to see incredulity, that we just be a people that sees what is not seen, que seamos una gente que ve lo que no se ve. En el nombre de Jesús. Abre nuestros ojos. Open our eyes and increase our faith. Abre nuestros ojos y aumenta nuestra fe en el nombre de Jesús.